El castillo del dragón. Directo hacia el inframundo. Hola a todos, yo soy Dragón. El día de hoy vamos a contarles un relato. Este relato se titula Los Profanadores. Jack 335 los contará. Jack 335, cuéntanos. Gracias, Dragón. Hola a todos, soy Jack 335. El día de hoy les contaremos un relato que pasó hace más de 100 años. Relato que pasó en Escocia. Este relato se titula Los Profanadores. Eddie 167 nos contará. Eddie 167, cuéntanos. Hola a todos, soy Eddie 167. El día de hoy vamos a contarles un relato. Este relato nos lo compartió el ingeniero Arturo Cuevas. Este relato se titula Los Profanadores. Este relato lo voy a contar como si yo fuera el protagonista para que todo sea más real. Y antes de continuar y contar el relato, aprovecho también para recomendarles que cada vez que vean alguno de los videos del canal, los vean acostados, con los ojos cerrados, con audífonos y en la noche, para que vean y sobre todo escuchen los relatos y se imaginen cómo pasó todo. Y este relato va así. Esto siempre lo voy a recordar. Recuerdo que iba pasando por el panteón municipal, pues aquí tranquilo. Que por cierto recuerdo que era en la noche, porque yo salgo de trabajar de noche. Recuerdo que iba caminando pues aquí tranquilo. Y justamente cuando me asomé por el cementerio, vi que un cuervo estaba posado al borde de una lápida. Misma que es en esa ventosa noche de luna llena, eso sí. Recuerdo que pues en ese momento pues no gaznaba ni parecía melancólico. Me di cuenta que se mantuvo pues, muy sereno, incluso mientras esos dos intrusos mal trazados decidieron atravesar el mismo cementerio, eso sí, en dirección a la tumba que el ave presidía, mejor dicho, en donde estaba esta misma ave. Y eso sí, yo me di cuenta que eran profanadores de tumbas. Y eso sí, yo vi que no se notó una vez que estos extranjeros, porque eran extranjeros por cierto, estos mismos extrajeron sus herramientas de las bolsas, mejor dicho, sacaron ciertas herramientas. Pero eso sí, recuerdo que los hombres se miraron con extrañeza. Y justamente uno de ellos dijo: ¡ah, chingas! ¿Sería el mismo cuervo? Porque eso sí, ese cuervo siempre en sus anteriores incursiones clandestinas siempre veían a una negra ave revoloteando cuando ellos emprendían su funesta labor. Mejor dicho, que iban a profanar una tumba. Pero eso sí, nadie los había importunado entonces. Y eso sí, ni tenía por qué ocurrirles pues nada malo. Y justamente ahora uno de ellos dijo: pues de hecho aquel cuervo, eso sí, siempre nos traía buena suerte. Eso en nuestras peligrosas tareas, acuérdate. Que por cierto recuerdo que en Edimburgo del siglo XIX, la ley castigaba severamente a quienes osaban profanar tumbas y robar cadáveres. E incluso objetos muy valiosos. Que por cierto el más fornido de los ladrones sacó un pico de su bolsón y comenzó a hacer palanca contra la losa gris. Exhibiendo pericia, eso sí, logró causar una mínima grieta y logró desprender la tapa de mármol. Y justamente este mismo dijo: ah, la práctica es el maestro King Jesús. Que por cierto, después él mismo pues, le susurró satisfecho a su compinche, mientras éste empujaba la losa fúnebre, por cierto, hasta que quedó el espacio para poder meterse dentro. Pero eso sí, el cuervo seguía muy quieto y no se asustó ni graznó. Solo los observaba con aparente desinterés.
Al rato los profanadores de tumbas se fueron del cementerio, eso sí, portando el cuerpo robado dentro de un largo saco de arpillera. Mejor dicho, de un costal muy duro y a la vez resistente. Que por cierto, en el consultorio del anatomista examinaron los escepticismos del cadáver, eso sí, que los rufianes ofrecían en venta, porque eso sí, en esa época la venta de cadáveres era muy demandada, mejor dicho, que se vendía mucho. Pero eso sí, la paga fue muy mezquina y eso sí, William Brooke y William Hare lo que hicieron fue irse mascando rabia, eso sí, a la casa de hospedaje de la cual Margaret Lade, esposa de este último, se hacía cargo con una ayuda de Helen McDougall, esposa de Burke. Y eso sí, que por cierto, al llegar al alojamiento, sus mujeres le recibieron con una sorpresiva novedad. El viejo Desmond había sufrido un ataque cardíaco y eso sí, ya se ha muerto de una habitación que él justamente estaba rentando. Y eso sí, los canallas se cruzaron una picada de mirada. Y eso sí, el difunto debía 4 libras de alquiler por la pieza que ocupaba. Y eso sí, vender sus despojos sería la manera de resarcirse, por lo cual cargaron el tieso y fresco cadáver hasta el consultorio del prestigioso médico Robert Knox. Y eso sí, quien les abordó 7 libras esterlinas y 10 chelines. Justamente ese dinero fácil les estimuló la ambición. Ellos habían descubierto una forma de tornar más rentable su funesta actividad, el homicidio. Joseph, un humilde molinero habitual huésped de esta casa, de inquilinado de la señora Hare, fue la primera víctima, por cierto. Aquel individuo se vio invadido por una intensa fiebre que lo conjunto al delirio y la cual puso fin a William Brooke. Y eso sí, emborrachándolo y luego ahorcándolo. La maniobra de estrangulación practicada por el asesino pasaría a la historia forense como el calificativo del método Burke, en cual actualmente es tildado como burking, forma de asfixiar en la cual uno de los matadores aferra al agredido por detrás mientras el otro lo asfixia hasta matarlo. Y eso sí, la segunda presa humana fue un inglés oriundo de Cheshire, que eso sí, que también tuvo la desgracia y eso sí, la desgraciada idea de enfermar en el hospedaje, regentando por los Hare. Y eso sí, Burke asistió a la habitación del debilitado convaleciente y eso sí, le aplicó aquel riguroso mecanismo de sofocación. El siguiente asesinato no sucedió en la residencia de huéspedes, sino en la vivienda. Constantine Brooke, hermano del homicida. La víctima resultó ser un adolescente de 15 años que ejercía el merétrico y justamente William Burke lo que hizo fue abordarla en un bar y eso sí, tras invitarla a pasar una velada en la finca de su hermano, la joven pues fue embriagada y asfixiada hasta la muerte a través del método Burking. Después un joven de 18 años, lo que hizo, que por cierto era cojo y retraso mental, se llamaba James Wilson, conocido como el Bobo Jamie. También caería en manos de la mortífera pareja, pero eso sí, el chico intentó resistirse y tuvo que ser reducido entre 2 victimarios. Pero cuando el doctor Knox destapó el cuerpo de su clase,
La mañana siguiente varios alumnos lo reconocieron y justamente el médico negó que aquel chico fuera Jamie. Y según parece, el cirujano y sus ayudantes apresuraron la disección, empezando por la cara antes de que los rumores se expandieran y pudiesen atraer a la policía hasta el pabellón quirúrgico. Y eso sí, la anciana Mary Dougherty constituyó la última asesinada por estos profanadores. La señora Dougherty había arribado a Escocia, y eso sí, procedente de Irlanda, en busca de su hijo perdido, y tristemente entró a una caverna donde Burke bebía un whisky tras otro, y eso sí, preguntó a los parroquianos sobre el paradero de aquel hijo a la vez que ella pedía limosna, fingiendo caridad, y eso sí, el criminal le invitó a pernoctar en el hospedaje y la condujo ahí, dejándola en compañía de su cónyuge, mejor dicho, de su esposa. Después salió en busca de su socio, a quien avisó que esa noche era Halloween, tendrían trabajo, entre comillas. También se hallaba en la pensión el soldado James Gray, mismo que estuvo en la Segunda Guerra Mundial y regresó con vida, por cierto, ocupante de una de las habitaciones junto a su familia. Los asesinos solicitaron al miliciano si les importaba dejar libre una habitación para que así la anciana pudiese dormir en el cuarto que él rentaba. Gray accedió a la noche petición, y eso sí, a la noble petición, y a la mañana siguiente la mujer del soldado retornó al alojamiento cedido, y eso sí, al fin de coger ropa de sus hijos, pero eso sí, fue interceptada por el estrangulador antes de poder entrar a la pieza. La señora intuyó que algo sucedía, pues la actitud del hombre, dándole torpes excusas para no dejarle ingresar, le pareció muy sospechosa, y eso sí, la esposa del soldado simuló retirarse y aguardó. Esta misma estaba oculta hasta asegurarse de que Burke salía en busca de más whisky, que por cierto, con el campo despejado, revisó el dormitorio comprobando que éste se hallaba sumido en un completo desorden, y eso sí, al levantar unas mantas descubrió para su horror que ahí abajo yacía el cadáver de Mary Dougherty, y eso sí, alarmada ante los gritos del espanto proferidos por la mujer Helen McDougall, eso sí, acudió rápidamente al lugar de los hechos y ofreció pagarles 10 libras esterlinas semanales a cambio de no informar del macabro hallazgo a la justicia. Y eso sí, aún sin reponerse, y entre estupefacta e indignada la señora Gray, lo que hizo es espetarle y dijo: Dios prohíbe que los muertos nos reporten dinero. Y eso sí, tras esa declaración, salió corriendo rumbo a la estación de policía. Y sería el final de la carrera criminal de estos sádicos. Y eso sí, William Burke terminó siendo el gran perdedor dentro del equipo de asesinos, pues a este lo condenaron a expiar sus culpas, pereciendo en el patíbulo. Mejor dicho, fue ejecutado. En la tarde del 28 de enero de 1829, fue ajusticiado en la más importante plaza pública de Edimburgo, y frente a una excitada muchedumbre, y eso sí, en cumplimiento de una draconicada sentencia acorde a la época, su cuerpo resultó ser diseccionado de forma semejante a como él lo hiciera con sus víctimas, pasando de tal suerte a servir forzosamente a la ciencia. Pero eso sí, todo eso lo hicieron con vida. Después su piel se vendió a curtidores que hicieron todo tipo de objetos con ella, desde zapatos hasta monederos,
y hoy en día su esqueleto se guarda en exhibición, e incluso el diseño de un libro con su piel, en cual permanece en el Museo de Edimburgo. Y justamente a su esposa Helen McDougall se le impuso la pena de muerte, pero eso sí, apeló y le conmutaron una condena. Y justamente le conmutaron la condena, por lo que pudo salir libre bajo una nueva identidad, para evitar la venganza pública. El matrimonio Hare logró salvar su pellejo, llegando a un acuerdo con el fiscal y eso sí, acusando a su socio de todos los asesinatos. No obstante, estos cómplices a la larga no saldrían tan bien parados. La taberna y pensión de la mujer fueron destruidas por los indignados vecinos, y ella se vio forzada a escapar con el destino desconocido. William Hare, tras haber emigrado de Escocia a Gran Bretaña, mientras trabajaba en una fábrica de Londres, fue reconocido por algunos obreros como el abominable profanador, así que lo que hicieron fue atacarlo y eso sí, lo lanzaron dentro de un contenedor repleto de cal viva, agresión que le provocó quemaduras tan severas, mismas que este mismo perdió la vista, y eso sí, terminó sus días ciego, deambulando por todas las aceras de Edimburgo, y eso sí, convertido en un pordiosero hasta su muerte, misma que fue en el año de 1860. Y a decir verdad, sobre los cuervos, aquí hay algo que siempre me decía mi abuelo, que en paz descanse. Él decía que los cuervos eran los pájaros muerteros. Mejor dicho, que eran aves enviados por la misma muerte. Que por cierto, también me llegó a contar que si una persona cometía algún acto horrible, como en este caso profanación, que por cierto esta persona, en cuanto a este cuervo, eso sí, cualquier cuervo, veía a una persona haciendo alguna maldad y este cuervo lo veía, indica que su destino ya está destinado y sobre todo su sentencia ha sido firmada. Y también me llegó a contar que si este cuervo, cualquier cuervo más bien, se llegaba a posar en una casa 3 veces, esta persona iba a morir dentro de una semana. Eso sí, persona que esté enferma. Eso es todo. Les mando un abrazo grande y fuerte y un saludo a todos. Por nuestra parte, ha sido todo. Los invitamos a suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones y darle like al video. Y si algún día desean compartir sus relatos, experiencias paranormales y creepypastas, lo pueden enviar a la página web que aparece en el primer video del canal. Nuestro compañero Eddie167 saldrá personalmente en algunos videos. Nos veremos en el siguiente video. Saludos a todos.